Una definición sencilla es muy fácil de hacer. Se trata de un deporte. Eso ya implica una cuestión, ¿no? El deporte es una invención moderna. Moderna quiere decir que nace recién en el siglo XIX. Una cosa es el juego relacionado con, por ejemplo, el ritual religioso, y otra cosa es el deporte relacionado como práctica laica y secular y moderna. No en vano nace en las public schools, las escuelas de la nobleza británica del siglo XIX. Entonces, es un deporte. Se ha transformado además en un espectáculo mercancía, es decir, un espectáculo que vale por justamente su dimensión en tanto que espectáculo. Lo que ocurre dentro de la cancha pasa a ser otra cuestión, digamos, ¿no? Que no es que importa poco, pero tiene un valor relativo, importa en tanto que espectáculos que vende. ¿Qué vende? Tickets, derechos de televisación, eso a la cabeza, y luego además merchandising, horas de televisación, etcétera, sponsoring, etcétera. Transferencia de jugadores, no me puedo olvidar de las transferencias de jugadores. Y eso entonces, nada, ha trastocado por completo la vieja dimensión lúdica y deportiva de la práctica. Eso valía hasta, pongamos, los años 20, 30 del siglo XX. Luego, nada, el fútbol se fue transformando en un espectáculo y entonces esta mercancía tiene un plusvalor muy peculiar que lo diferencia de otras mercancías espectaculares y de otras mercancías en general, que es el valor afectivo. Lo que se vende es, además, sobre el encanto del juego, sobre la imprevisibilidad del juego, sobre lo artístico de alguno de sus mejores jugadores. Pienso en un Messi, o puedo pensar en un Ronaldo, o en un Pelé, o en un Maradona, etc. Además de todo eso se vende un plusvalor que es afectivo, que es la afición. Esto es, nosotros llamamos hinchas o aficionados, pero aficionado quiere decir que no es aficionado a un deporte, es aficionado a un club, a un color, a la historia de ese club, a la historia de ese color. Eso lo vuelve una mercancía casi perfecta. Al menos es la mayor mercancía global de la industria del espectáculo. Y eso es decir mucho. La primera transmisión televisiva de la historia argentina es la transmisión de la figura de Eva Perón en un acto del peronismo un 17 de octubre. Pero en realidad, las transmisiones regulares, eso es una transmisión especial, las transmisiones regulares comienzan un mes más tarde con la transmisión de un partido de fútbol entre el River y el San Lorenzo. Esa es la primera transmisión regular, o sea que el fútbol inaugura la televisión. Primer dato. Segundo dato, la televisión a color llega a la Argentina por el Mundial de 1978. Tampoco llega con el Mundial, sino que llega por el Mundial. Al año siguiente comienzan las transmisiones regulares. Y el tercer dato es que las dificultades de asistir a una buena transmisión televisiva en un país grande como es la Argentina, que transmite desde un centro metropolitano excesivo como es Buenos Aires, y entonces las ondas no alcanzaban a llegar adecuadamente a todos los rincones del país, motivó la aparición del satélite, ¿cierto? Y con el satélite bajaba y la localidad lo distribuía por cable. ¿Para qué se inventa eso? Para ver los partidos de fútbol que se transmitían desde la ciudad de Buenos Aires. El paso siguiente fue, por supuesto, codificar la señal. Eso fue el pay-per-view. También tuvo que ver con el fútbol. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que el fútbol es la locomotora tecnológica. ¿No? Es decir, es el fútbol el que opera todas estas transformaciones. Sin duda que la televisión es decisiva, toda la bibliografía va a coincidir en que la transformación global del fútbol aparece en torno del Mundial de Italia en 1990. Es el momento no solo de pico de audiencia, de globalización real del evento, sino también de la aparición justamente de los grandes capitales televisivos dedicados al pay-per-view, con los tres grandes magnates que son Berlusconi en Italia, Rupert Murdoch en Inglaterra y Bernard Tapie en Francia.
sin duda que es un elemento decisivo para estructurar el fútbol tal y como lo conocemos hoy. Esto es, lo que estamos tratando, lo que trata los clubes y las televisoras es de vender la afición al Barcelona, la afición al Liverpool, la afición al Real Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, el espectador no debe ser espectador de la Liga Española, debe ser un aficionado, es decir, que compre el merchandising, que se suscriba a los canales de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro tiene que ver con el origen moderno del deporte y es justamente la idea democrática del deporte. En el deporte gana el mejor. Para la estructuración capitalista de la mercancía, hay que optimizar los resultados y volverlos previsibles, asegurar el beneficio de la inversión de tu capital. Preguntémosle qué opinan sobre esto a los fondos cataríes que financian el Paris Saint-Germain. Y entonces pueden pasar cosas terribles y maravillosas si en algún momento la lógica del negocio, es decir, la lógica de la optimización de la producción de plusvalía, se superpone sobre la lógica democrática del juego, ahí desaparece el encanto del juego. Ya hay problemas en las ligas locales, porque las ligas que no son competitivas no pueden garantizar ese plusvalor afectivo para los hinchas del, pongámosle, el Getafe. Esto es, el Getafe, ¿por qué juega el Getafe? Para no descender juega el Getafe. Y bueno, ese es el punto, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto, hasta dónde estas lógicas pueden funcionar juntas? En el momento en que la lógica insisto, del plusvalor capitalista domina la lógica de la igualdad democrática, se terminó el fútbol.